Queremos darle la bienvenida a un episodio más de nuestra serie de podcast Revolucionando las redes de valor. Estos contenidos nacen con el propósito justamente de robustecer ese aprendizaje de todos los estudiantes y profesionales logísticos que están inscritos en nuestra oferta de cursos online de Lógica X. La idea es que todos ustedes se contagien con algo de la experiencia de parte de expertos y de grandes embajadores de nuestras iniciativas. Y pues en esta ocasión tenemos como invitado especial a Juan Camilo Jaime. Él es gerente de Supply Chain para Grupo Amaré y Nova Medical. Él nos va a transmitir hoy sus opiniones, conceptos y experiencias frente a diferentes temáticas de trabajo con el sector salud. Esto está enmarcado en Supply Chain y todos los temas de colaboración. De modo que le damos la bienvenida, Juan Camilo. Muy buenas tardes. ¿Cómo has estado? Andrés, hola, muchas gracias por primero la invitación. Parece que este tipo de espacios enriquecen, nos ayudan a aprender y también un poco a compartir buenas experiencias, que a lo último creo que esa es la gran iniciativa de poder empezar a materializar esas iniciativas, experiencias, y adicionalmente a eso pues cualquier información a la vanguardia que podamos compartir con toda la red de valor. Muchas gracias a ti y a Lógica por la invitación. Así es, no, Juan, de parte de nosotros y premeditadamente también muchísimas gracias por siempre estar presente y por ser justamente embajador de colaboración para el sector salud. Entonces, pues no, yo creo que para empezar, para comenzar, Juan, regálanos un breve contexto de lo que ha sido la trayectoria de Juan Camilo, de cuál ha sido tu experiencia, por dónde has pasado, qué has hecho y a qué estás dedicado actualmente. Vale, bueno, yo llevo más o menos 10 años de experiencia en el sector salud. He hecho toda mi carrera, yo soy administrador en logística y producción de la Universidad del Rosario. Empecé primero como practicante de la cadena de abastecimiento, después me empecé a enrolar por todo el tema de servicio al cliente, que me parece que ahí es donde uno empieza a recibir y a percibir todas esas importancias y necesidades de primera mano. Después logré hacer los pasos por todo lo que tenga que ver con planeación de demanda, entender cómo era el comportamiento de un forecast, ese famoso efecto látigo, cómo lo mitigamos, para verdaderamente tener unos stocks robustos y no desfallecer en la atención a paciente, que al final es un poco la necesidad. Comprender también cómo se manejan todos esos fletes internacionales, los famosos lead time de producción, los lead time de tránsito. Eso nos hace tener unos inventarios ideales, idóneos para mantener lo que es la satisfacción y el éxito financiero de las organizaciones. Ya después tengo un paso importante por todo el tema de devices y dispositivos, equipos médicos, manejando toda la célula logística, entonces recepción de material, administración de cerca de 10 mil millones de pesos de inventario, hacer un adecuado alistamiento de los productos, un despacho de media y última milla, para al final tener a lo último pues los planes de mantenimiento, preventivos, correctivos de todos sus equipos, para que a los pilotos, como siempre les digo a los médicos, no les fallen los equipos que nosotros proveemos. Después hago un paso importante por todo lo que tenga que ver con transporte, que para mí es uno de los puntos más neurálgicos de la cadena de valor, en donde son los primeros momentos de verdad, son las confrontaciones contra la expectativa, la satisfacción del cliente final. Entonces la importancia de trascender un poco hacia no es un conductor, sino es un embajador de marca, no es una caja, sino es una vida. Entonces empezarle a meter sensibilización al tema y empezar a construir una red de distribución, en donde lo que nos dice también un poco la teoría es que la oferta y la demanda deben estar cerca para mantener niveles de inventario óptimos, pero a su vez tener unos altos grados de satisfacción. Entonces ahí construimos bajo metodologías de mejoramiento como el Lean Six Sigma una red amplia y suficiente para tener un modelo de distribución apropiado y unos canales de distribución apropiados, conociendo mucho al cliente, conociendo mucho a cada una de las IPS, con alianzas estratégicas con operadores logísticos que al final se convierten en el brazo extendido de las organizaciones. Son los que son el gran trampolín, los que hacen eficaz una entrega. Y en Sin este duda. momento me desempeño como gerente de la cadena de abastecimiento del Grupo Amaré Nova Medical, Colombia y Panamá,
en donde pues los retos han sido millones. Entonces, me encanta fuera de eso, Andrés, entender cómo se articula la salud por intermedio de unos procesos logísticos, que pareciese que cuando uno habla de logística no entiende esas correlaciones que hay con salud, pero al revés, lo que ocurre en un quirófano, que me encanta estar en los quirófanos, es entendiendo la buena gestión logística llega a un punto que se llama almacenes, centrales de esterilización, farmacias, quirófanos, etc. Pero adentro de ellos también hay una cantidad logística, porque se hacen chequeos, porque se hacen puntos de control en donde está un médico dirigiendo todo esto. Entonces ahí encuentro mis dos grandes pasiones que son logística y salud. Me encanta el No, tema y cerramos con un hashtag hermoso que es la cadena que salva vidas. Eso es al final, la cadena somos todos y lo que hacemos todos es salvar vidas. súper. Juan, qué interesante es toda esa trayectoria que has tenido. Yo creo que es justamente toda esa experiencia y todo ese conocimiento que has venido adquiriendo a lo largo de tu carrera la que nos trae aquí, a tenerte como justamente ese embajador y como ese invitado especial en este podcast para justamente poderle transmitir todo eso a los grandes estudiantes, conocedores y también gurús, pues también logísticos, porque yo creo que siempre uno trata de agarrar la experiencia de los demás para poder tratar de complementar lo que uno está haciendo dentro de la industria, ¿no? Llámese sector retail, llámese sector salud, pero yo creo que muchas cosas empiezan a encajar y a funcionar de una manera holística. Entonces, pues, súper interesante, Juan, y qué bueno que me das paso a una de esas preguntas que teníamos nosotros acá, y es, Juan, ¿cuáles han sido esos retos que han sido los más desafiantes para ti a lo largo de tu labor? Es decir, ¿qué es lo que te ha puesto y te ha sentado a pensar? Eso que uno a veces se sienta y uno, o se levanta uno por las mañanas a bañarse y uno en la ducha le echa cabeza al tema. ¿Cuáles han sido esos retos y cómo los sorteaste? ¿A qué conclusiones llegaste? Gracias, Andrés. Es una pregunta bien interesante porque la trato de abordar de diferentes flancos. Para mí, el reto o el desafío más importante está en la gente, está en cómo capacitamos a nuestro talento humano para que de verdad todos tengamos la sensibilización de estar en el sector salud. Yo creo que los que estamos en el sector salud somos privilegiados de servirle a la gente. Entonces ahí yo veo una correlación entre el propósito de vida y el propósito de mi labor. Entonces para mí uno de los mayores desafíos está en la transformación cultural. Eso lo hemos venido trabajando desde el Grupo Amarey, cómo transformamos procesos, pero los procesos son administrados por personas. Entonces ese ha sido uno de los principales grandes retos, es transformación cultural. Y esa transformación cultural no es nada más que hacer más sensible el tema del sentir el paciente, de vivir paciente. Independientemente si tú facturas, si tú operas, si tú recibes, si tú transportas, todos debemos vivir con esa transformación cultural. Entonces ese ha sido uno de los principales grandes retos. El segundo grande reto ha sido todo lo que tenga que ver con la transformación digital. Pareciese que la tecnología en el sector salud, puntualmente en logística, connota unos atrasos importantes. Entonces, cuando uno habla de transformación, cuando uno habla de estandarización de códigos de barras, cuando uno habla de tener estándares universales, pareciese que eso es como un déjà vu que uno dice, pero ¿esto cómo se hace? ¿Esto qué es? Esto nunca lo había escuchado. Y al final, pues nos comparamos con sectores como el de retail, por ejemplo, en donde muchos de estos estándares ya están muy avanzados. Entonces, para mí ha sido otro desafío importante, es cómo nos integramos como cadena interna y en esa integración es cómo incluimos en nuestra estrategia todo lo que tenga que ver con sistemas de información. Yo tengo ahí digamos que un estudio que muestra que cuando tú transformas la comunicación de comunicación lineal a comunicación circular, las personas pueden tomar decisiones más rápidas. Y creo que Muy clave. esto no es nada diferente a lo que se denominan las supply networks, que es cómo conectamos diferentes puntos de la cadena de abastecimiento, cadena de valor, para que todos tengamos visibilidad de la misma. Entonces, eso definitivamente es uno de los mayores retos que hemos empezado a sortear desde el grupo, es haciendo vínculos
a mí no me interesa solamente entregarte en tus puertas, a mí me interesa es entender qué pasa después con el producto, en dónde hay desperdicios, porque es que al final, si nosotros hablamos de sector salud, cerca del 38%, entre el 38 y 45%, hay un gasto logístico. Entonces, si nosotros logramos transformar ese gran porcentaje en eficiencia, pues es una importante cifra para el sector salud. Que al final, ¿quiénes somos los beneficiados? Todos, porque todos en algún momento hemos sido pacientes y demás. Entonces, concluyéndote un poco, transformación cultural, importante, gente. Segundo punto, todo lo que tenga que ver con tecnología. Y tercer punto, todo lo que tenga que ver con colaboración. Y la colaboración al final termina siendo uno de los mayores desafíos, porque hemos logrado entender con las circunstancias actuales, más con algunas externas que se han vinculado en la situación particular que ha sido pandemia, es que yo no puedo contra todos, pero todos sí podemos contra algo. Entonces me parece que hay un punto importante de desafío como tal en lo que tenga que ver con logística, es al final, si yo transformo cadenas a networks, creo que ahí está verdaderamente uno de los puntos más sensibles de la transformación de la cadena de abastecimiento y lo que se habla hoy de las cadenas 4.0, de Agile Supply Chain, de todo lo que tenga que ver con velocidades y demás. Pero todo eso se apoya mucho en gente, al final, responsabilidad social, como lo habla también nuestro stakeholder theory, es donde verdaderamente nos aprende a dar a conocer que lo más importante de supply es la gente, porque eso me va a administrar tecnología, procesos, flujo de información, flujo de materiales, y ahí lograr engranar como todos esos puntos. Entonces, para mí son los tres principales desafíos más estratégicos del grupo. Qué interesante, Juan. Y mira que esa colaboración de la que hablas incluso se comporta transversalmente, ¿no? Es decir, desde el principio empezamos a hablar de colaboración, nada más por el hecho de que tú nos decías, hombre, es que hay que dejar esa linealidad para convertirlos en una estructura circular que conecte todos los puntos con todos los puntos. Eso es generación de red de valor. Y eso es creación de red de valor y ese es uno de los principios que promulga la colaboración como tal. Me llama mucho la atención un punto que tocas, Juan, y es la gente. Hace un par de días hablábamos con una persona de una compañía de consumo masivo enfocada en alimentos, más exactamente con Nutresa. Y ella nos hablaba de ese modelo de planeación que tenían para, saliéndonos obviamente un poquito de nuestro foco que es salud, ¿no? Pero yo creo que todo este tipo de cosas empiezan a aplicar y a darnos un mensaje súper clave y es la gente. Pero entonces esta persona nos decía, hombre, mira que uno de los principales éxitos a los que yo le atribuyo el modelo de planeación que estamos implementando para poder abastecer tiendas como lo son Papa John's, Corral, Beer Station, todo lo que pertenece a Conutresa, es, nos decía de esta manera, la sentada con los equipos que son. Entonces estaba allí metido la gente de mercadeo, estaba metida la gente comercial, estaba metida la gente de operaciones y estaba obviamente metida la gente de planeación. Entonces decía, mira, esa sentada es tan valiosa que es a la que yo le atribuyo el éxito de ese modelo de planeación. Ni siquiera la tecnología, que claro, sin duda empieza a jugar un papel fundamental, pero ojo, tú la nombraste incluso de segundo. Después de que tú organizas y alineas todo el tema de la gente, de cómo cambiar ese chip cultural. Y sin duda alguna, ese es uno de esos principales retos a los que uno se enfrenta. Pero entonces ahí me surge una pregunta, Juan, y es, ¿cómo llegaste a que esa transformación cultural era un reto? ¿Cómo fue esa escala y o sea, cómo te diste cuenta que eso en verdad era un reto? ¿Por qué llegaste ahí a esa conclusión? Digamos que, Andrés, muchas veces nosotros nos enfocamos tanto en los procesos que se nos escapa ese recurso vital e importante de la cadena. Cuando nosotros hacemos repetitivamente las cosas, se nos empiezan a olvidar métodos diferentes y, en el buen sentido de la palabra, se nos empieza a olvidar pensar. Y cuando se nos olvida pensar, nos volvemos mecánicos, nos volvemos lineales. Mm, Entonces, cuando uno llega, y me parece chévere lo que tú expones, porque hay un concepto erróneo de la innovación. Yo no me puedo comparar solamente con mi vecino, con el farmacéutico, con la clínica total. A contra la B. Siempre me ha gustado compararme con la aviación, por ejemplo. Entonces,
tú dices, pero que ¿cómo así? Un avión, salud, ¿qué significa? Significa que los dos son vida. Significa que los dos tienen unos grados de importancia de sentido humano. Porque cuando un piloto comete un error, ¿qué ocurre? Lo que ha ocurrido en la historia, que Ujú. es un error humano. Entonces, ahí me doy cuenta que la transformación cultural de la gente te permite a ti estar más alineado, lo que yo denomino las cadenas AAA, estar más alineado, estar más adaptado y ser más ágil. Eso, si tú logras una transformación cultural de gente, te permite revolucionar y te permite innovar todos los días. Porque es que el conductor es el que está mirando la entrega y él es el que me puede decir, oiga, acá hay una oportunidad de mejora, porque me di cuenta que tan. Entonces, cuando uno involucra en su estrategia a la gente, por eso es bien bonito el stakeholder theory, que nos ayuda a entender eso. Una persona, si un colaborador está bien, puede pensar, puede crear, puede innovar, puede proponerte, puede hacerte resistencia al cambio. Entonces, lo más importante es involucrar. Si yo involucro la estrategia a la gente, me es más fácil avanzar. Porque no hay nada más bonito que entender el para qué. Si yo Sí, sin duda. verdaderamente logro entender el para qué, la gente entiende. Y si la gente entiende, me va a decir, ¿sabes qué, Andrés? Te propongo esto. ¡Wow! Chévere. Entonces ahí arrancas a transformar la cultura de la gente. Y cuando uno habla de cultura, nos podríamos meter acá en un tema súper extenso, Ujú. que eso también te involucra el clima. Y el clima hace el éxito o no éxito de una organización, por ejemplo desde mi punto de vista. Entonces, cuando uno transforma culturalmente, cuando la gente crece, y no crece solamente en jerarquía, no en un organigrama, sino te permite a ti hablar, proponer, entender, cambiar métodos de trabajo. Yo tengo gente que valoro, aprecio y respeto mucho en mi equipo, que son gente que son mayores que yo, que fuera eso tienen más experiencia que yo, pero me han permitido mostrarles maneras diferentes de hacer las cosas. En ese permiso que me dieron, se han dado cuenta que son más ágiles, son más veloces, toman decisiones más rápido, su modo de gobierno cambia. Entonces, si la base de la pirámide, que es la gente, trasciende, creo que ahí logramos unos temas muy importantes hacia la evolución de supply, hacia la evolución de todo lo que tenga que ver con estos temas importantes de eficiencias. Qué increíble. Mira que me traes a la memoria un punto muy, muy chévere, que es el para qué. Te cuento un poquito también de mi experiencia, y es que en algún momento tuve la oportunidad de liderar un proceso de producción en planta, un proceso de manufactura para confeccionar buquets de flores. Y resulta que al confeccionar estos buquets, yo tenía que tener una línea completamente alineada de más o menos unas 40 personas, de nivel operativo, claramente, eh, pero en el que cada vez uno tenía que hacer una mejora del proceso para poder avanzar en tiempo, para poder mejorar esa productividad, y tenía uno que estar súper pendiente y siendo como muy perspicaz en dónde pone uno, dónde quita uno, de dónde mueve uno determinadas partes y fases del proceso. Entonces resulta que ahí a mí me interesaba muchísimo que cuando estructuraba a la gente en ese liderazgo, ¿no? De poner a la gente, a determinadas personas en determinados puntos de acuerdo con sus habilidades, me interesaba muchísimo que ellos entendieran el para qué, porque es que eso se me iba a reatribuir en que ellos también se iban a poner a maquinar en cómo hacer que el proceso fuese más, entendiendo las razones y entendiendo la dirección, la directriz hacia dónde vamos. De Entonces, al acuerdo. ellos entender, empiezan no solamente una cabeza, que es la del líder, que nuevamente eso es algo incluso que me parece odioso y jerárquico, sino una sola cabeza pensando en cómo hacer para que el proceso sea más ágil, a que si cuando tú involucras a la gente con ese para qué, pues haces que la gente ya no sea no solo una cabeza, sino 41 cabezas pensando en cómo hacer que el proceso sea más rápido. Entonces, qué interesante eso, y mira que eso aplica, mira, ya nos hemos salido a dos escenarios completamente diferentes, retail, flores y parados nosotros aquí desde tu experiencia con todo el sector salud. Entonces, qué chévere y qué interesante eso. Yo creo que todo eso que hemos hablado nos responde esa pregunta de describir esa importancia para la colaboración. Yo no sé si quieres agregar algo respecto a eso, o si quieres ya contarnos es más bien, ¿tú cómo te imaginas ese comportamiento ideal de la red de valor del sector salud?
ya sabiendo que estamos parados en que ya no vamos a hacer esa linealidad, sino que vamos a hacer ese círculo que interconecta puntos. Entonces, ¿cómo te imaginas tú esa red de valor de sector salud, ¿no? Pensando de manera sectorial. Y cuáles serían esos primeros pasos que harías ahí? Yo creo que, mira, el tema de la colaboración para mí es uno, y suena a veces cliché, ¿no? Porque creo que lo venimos conversando en diferentes espacios y demás, Ujú. pero cuando uno, para mí, la colaboración es algo como empatía, planeación y anticipación. Es como un poquito de ese gran triángulo. Entonces, cuando uno verdaderamente logra entender que si yo colaboro es porque te necesito, y si te necesito es porque me doy cuenta que solo no puedo, me doy cuenta que el siguiente paso es parte de lo que tú mencionas, cómo idealizamos una red de valor. Yo creo que hay muchos sectores que nos han mostrado cómo es una red de valor colaborativa. Nuevamente expongo el tema del retail. Y hace poquito la industria automotriz también nos enseñó mucho sobre colaboración en tiempos de crisis, cuando BM se une con Mercedes y el mejor carro de BM está en la vitrina de Mercedes y el mejor Mercedes está en la vitrina de BM. Ahí nos damos cuenta que la competencia depende como tú la veas. Porque yo pienso que la competencia se parte también de ese mundo ideal, del mundo ideal de querer ser el mejor. Yo tengo pero tú no tienes, tú tienes el recurso pero tú no lo tienes, yo tengo mejor tecnología que tú, yo soy a la vanguardia que tú. Pero al final, si uno enmarca en el círculo, como acabamos de mencionar, no en lo lineal, sino en los círculos, un paciente, arrancamos a, primero, entender que nadie tiene mejor tecnología que nadie. La tecnología de todo sumado al cuadrado es algo exponencial que necesitamos de todos. Ujú. Entonces, para mí hay algo muy importante, si tú me preguntas lo ideal. Lo ideal es que todos estuviéramos enmarcados en una misma red. ¿Cómo arrancamos a hacer eso? Primero con una estandarización de códigos. Para mí eso es básico, es elemental, es necesario. Y me disculpo con lo básico y elemental, porque no todos lo hacemos. Pero todos no lo hacemos, pero sí todos tenemos una cédula. Todas las personas tenemos una cédula, un ID. Y ese ID es necesario para los productos. Porque como hay una responsabilidad paciente, yo necesito saber la trazabilidad del mismo. La confianza es otro punto fundamental en todo lo que tenga que ver con la red ideal. Cuando hay mucha incertidumbre, que eso no le ejemplifica muy bien el juego de la cerveza, y no, rompo la confianza. Rompo la confianza es porque yo te pido 20 por si de pronto tú no tienes los 5 que yo te pedí. Entonces mínimo me reentrega 5 y eso era lo que yo necesitaba, pero le quité la oportunidad al resto de tener. Yo creo que ahorita en lo que fue pandemia nos dimos cuenta un poco de eso, Andrés, de esa red ideal, en donde todo el mundo arrancó y nos pasó a nosotros, los naturales, a comprar alcohol a dosier. Uf, No sí. pensamos en mi vecino. Yo necesitaba tener mis 40 tarros de alcohol. Que 40 familias se quedaran sin alcohol no es problema mío. Entonces creo que todo nace, y nuevamente redondo mucho en el cambio cultural. La gente. Mm. Entonces si yo verdaderamente logro conectar ecosistemas, porque cada empresa, cada clínica es un ecosistema, tienen su modo de gobierno, tienen su modo de pensar, tienen su cultura. Yo arranco a hacer conexiones de esto. Eso pareciera que uno hablara como, mejor dicho, que estuviéramos soñando, pero tú me estás preguntando el mundo ideal. Entonces, se conectan ecosistemas que se vuelven atracciones entre los mismos. Posterior a eso, yo logro conectar todo a través de sistemas de información. Sistemas de información que me permitan ser más eficiente, que me permitan tener espacios de los hospitales más eficientes, que yo no tenga excesos de inventarios, que yo tenga rotaciones más rápidas, que yo tenga entregas certificadas, que yo tenga entregas a través de códigos QR, RFID, códigos de barras, que eso inmediatamente casi que lo pueda ver la sala de cirugía. Entró. Y hay algo súper importante, la inteligencia artificial. Eso es una realidad, la inteligencia artificial es una realidad. El Internet de las cosas. Ahorita uno a veces busca viajes a Cartagena y le salen
millones de señales por todos lados, Cartagena, Cartagena, Cartagena. Sí, Entonces, eso también sería importante que, por ejemplo, salas de cirugía, yo vea, llegó el producto, ¡pum! Una señal para el producto. Y ahí obviamente hay una cantidad de temas, como por ejemplo impresiones 3D, que nos van a ayudar también a hacer implantes más a la medida. Pero para empezarte a concluir, el mundo ideal es, uno, ecosistemas de ideologías, modos de gobierno, o sea, ok, partners, que me convierta partner y a ti te duele lo que a mí me duele. Segundo, incluiría un punto de tecnología como tecnologías ya existentes, blockchain. Me meto todo a una plataforma y yo veo tus inventarios, tú ves los míos, sabes en qué momento salió la orden, en qué momento se hizo el consumo, a qué horas operaron, etc. Cuando yo ya tenga todo eso totalmente metido, anteriormente haciendo un tema de estándar, ahí vamos a lograr una red de valor ideal. Y en esa red de valor ideal hay, mejor dicho, estoy tratando de ser un poco resumido, pero hay avisos de despacho, hay todo lo que tenga que ver con atención al usuario, eh, expectativa o experiencia diferente a satisfacción, que para mí eso es supremamente importante. O sea, entender qué pasa dentro de un hospital. Para nosotros los proveedores es muy valioso entender eso. Pero solamente nos enteramos si yo te digo, oye hospital, yo quiero entrar a ti a conocerte. Eso para mí sería una red ideal. Confianza, mucho que tenga que ver con colaboración, coordinación, cooperación y comunicación. Para mí son los 5 factores más importantes de una red de valor ideal. súper clarísimo, Juan. Muy, muy, muy claro y no debo despreciar, incluso ya para ir cerrando, no debo despreciar que a lo largo de todo tu discurso siempre hay un punto y un foco en común y es el paciente. Siempre esa directriz y esa mirada de foco hacia paciente, creo yo que es uno de esos pilares claves, claves, claves que la colaboración hace, o más bien, que hacen que la colaboración sea tan poderosa. Entonces, Juan, no sé si te quieras despedir y concluir con un mensaje hacia la red de valor, hacia el país, porque yo creo que más allá incluso aquí de hablar de manera sectorial es también construir país a través de lo que hacemos en el día a día, ¿no? De compartir esas prácticas que nosotros vemos que pueden llegar a una idealidad, que nos pueden ayudar a todos, no solamente a unos solos, pero sí un mensaje que nos lleve como, hombre, eh, eh, con esto vamos a lograrlo y vamos a sacar adelante no solamente el sector, sino vamos a sacar adelante el país. Sí, yo creo Andrés, que voy a arrancar con un mensaje primero para colegas Por logísticos. favor. Logística no solamente está en industria, logística también está en una clínica, logística también está en una cadena de abastecimiento intrahospitalaria. Y ahí digamos que también pues estamos trabajando con una universidad en el semillero de talento humano, en descubrir lo que es el océano azul de salud. Entonces creo que desde el talento humano empezamos también a hacer la creación y la demanda de lo que tenga que ver con mejorar procesos eficientes. Esos procesos eficientes van a enmarcar sí o sí en mejor atención a paciente, que yo pueda atender en una sala de urgencias 20 y no 5, porque mejoré procesos, porque volví procesos más humanizados. Aquí no se trata de atender simplemente en 5 minutos por cumplir un indicador, sino verdaderamente tener procesos humanizados en el paciente. Y por último, Andrés, creo que la pandemia, el paro nacional, nos ha dado a entender que las economías de escala, las colaboraciones, las alianzas estratégicas, entender que tú eres mi par y no mi competencia, al final han traído buenas conclusiones. El paro nos trajo muy buenas conclusiones, en donde nos dimos cuenta que no era mi transportador, era el transportador de otras 15 casas, y las 15 casas hicimos lo que estuviera a nuestro alcance para lograr llegar. Entonces, primero, invitar a todos los amantes de los procesos productivos. Aquí hay un sector lindo, acá hay un sector que necesita talento humano. Segundo, a los que estamos en el talento humano, cambiemos formas de gobierno de la gente, metamos en la estrategia a nuestra gente, hagamos involucramiento de la gente, y ahí verdaderamente vamos a empezar a entender la innovación incremental, que es bien bonita. Eso nace de nuestra gente.
Y tercero, Andrés, para mí lo más importante es cómo empato la filosofía de vida con la filosofía del propósito laboral. Es bien Propósito, bonito, ¿no? es bien bonito esos tres puntos. Yo creo que con esto cierro y el mensaje pues va muy hacia tres aspectos. Responsabilidad ambiental, que me parece supremamente importante. En las cadenas de abastecimiento nosotros ya arrancamos allí. Responsabilidad social, gente, en la mitad de mi estrategia, gente. Y por último, obviamente, un tema de responsabilidad financiera y por eso es tan importante hacer eficientes procesos, porque al final el costo lo asumimos nosotros pagando un sistema de salud colapsado con diferentes temas, pero al final es un sector y un modelo que yo defiendo mucho a nivel Latinoamérica. Es uno de los más eficientes, aunque nosotros mismos digamos que de pronto no es tan interesante, no es tan bueno, Ujú. eh, y todo eso al final va a redundar en mejores y procesos más seguros para paciente. Porque cuando hay una equivocación de una dosificación, cuando hay un error de le envía el medicamento que no era correcto, todo eso son puntos de control. Y cuando uno entiende eso, cuando se mete adentro de un hospital, Andrés, en que entiende y dice que más o menos el 53% del tiempo del personal asistencial está siendo en procesos administrativos, entiende que también es necesario descargar esos procesos administrativos que al final la parte asistencial se convierte en esos logísticos. Vaya, corra con el medicamento y se descuida la atención a paciente. Entonces, mira que todo eso al final termina siendo procesos seguros. Metodología Lean Six Sigma. Eso nos hace ver cadenas end-to-end. Si yo veo cadenas end-to-end, a lo largo de todo eso voy a empezar a entender mejoras hacia mi derecha y hacia mi izquierda, hacia mis proveedores y hacia mis clientes. Y al final hay un proveedor de proveedor y un cliente del cliente. Entonces yo creo que con eso cerraría Andrés como mensaje final. Súper, Juan, pues Juan Camilo, te agradecemos muchísimo, te agradezco en nombre de Lógica, de los equipos de Lógica que estamos involucrados en esta iniciativa. Y yo creo que ese cierre es súper perfecto porque sé que esa palabra, esas dos palabras que utilizaste, talento humano, es con todo el sentido de la palabra, no solamente porque son personas humanas, sino porque tienen un enfoque humano. Entonces, me parece súper clave e interesante. Juan Camilo, muchísimas, muchísimas gracias. Esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad y espero a todos los que participan y nos escuchan a través de los diferentes canales, pues que esto haya sido de gran provecho para ustedes y que esos mensajes nos queden y nos calen allá atrás en la cabeza para que los promulguemos y no solamente eso, sino que los practiquemos en cada una de nuestras industrias. Muchas gracias. Andrés, a ti, gracias por también considerar al Grupo Marey como generador de valor, que al final eso es muy importante del Grupo Marey. Siempre generamos valor y recuerden nuestro hashtag, la cadena que salva vidas. Somos una cadena, necesitamos de todos. Mil y mil, Excelente. Andrés. No, muchísimas gracias, Juan. Listo.